¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Espero que estés muy bien y que la estés pasando muy bien. Saludo a mis amigos que nos están escuchando a través de la 1380M, aquellos que están bajando la aplicación y nos están escuchando a través de la aplicación, o incluso aquellos, saludo con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las redes. Por favor, yo te invito, baja la aplicación para que tú puedas estar conectado 24 horas y pendiente también de los eventos y conectado con la programación durante todo el día. Baja la aplicación y de esa manera también en los eventos puedes enviarnos tus comentarios, tus preguntas y con mucho gusto también en la página las intenciones de oración nos las haces llegar. Recuerda que tenemos un grupo que está perseverantemente todos los días rezando por tus intenciones. Así que, pues no te pierdas esta gracia, esta bendición, porque todos tenemos necesidades y tenemos atrás un compañero de oración. Es en la página BGR 1380. Ahí hay un pequeño lugar en la pantalla en donde tú puedes escribir tus intenciones de oración. Nosotros las recibimos con mucho cariño y las ponemos en la coronilla y en el rosario que tenemos todos los días a las 3 de la tarde, en vivo a través de nuestras redes y retransmitido en la 1380 AM. Pero tú puedes ir escuchándolo, claro. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, hoy el Evangelio nos presenta en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 1, 5, 10, luego 12, 14, esta parábola, este pasaje que dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces el Señor, para darnos un ejemplo, pues, ¿qué él utiliza, él llama a un niño? De esa manera nos quiere ejemplificar quién es el reino de los cielos. Por tal motivo, me parece que en este pasaje podemos nosotros encontrar las cualidades y actitudes de todos aquellos miembros que quieren alcanzar ese reino. El día de ayer en San Mateo también oíamos este pasaje donde San Pedro dice, hey, ¿has visto lo que he hecho por ti? ¿Y qué recompensa tengo? Fíjate. Y hoy vemos como si el Señor quisiera, después de ayer, darnos a todos una amplia explicación de quién es el que puede alcanzar el reino, cuál es la actitud que espera, cuáles son las cualidades que hemos de crecer en el bien de que nuestra alma comparta la gloria del cielo con nuestro Señor. Bueno, pues vamos a revisar un poquito y hacer algunos comentarios del pasaje del día de hoy, como si fuera una continuidad del día de ayer. Empecemos, por ejemplo, en... Fíjese que en los manuales, en la comunidad ahí en Curán, se quedaron algunos pergaminos del Mar Muerto. Pero resulta que por ahí del siglo XX se descubrió que existía una especie de manual de discípulo. Algunas personas piensan que este capítulo de Mateo, que es el capítulo 18, es la versión primitiva de ese manual del discípulo. Pero hay grandes diferencias entre el Evangelio de San Mateo 18, porque por otro lado, las diferencias con el que tenían los esenios del Corán. Su manual del discípulo eh, trataba de muchas reglas específicas, pero aquí solo trata de principios y actitudes que deberían de ser marcados en este pueblo de Dios a medida de que tuvieran una buena relación con los demás. Esto era muy importante, tener una buena
relación con los demás. Bueno, pues hoy vamos a revisar entonces esto que entre comillas, el capítulo 18, algunos versículos se propone como el manual de discípulo. Bien, dice, en aquel tiempo los discípulos vieron a nuestro Señor Jesús diciendo, preguntándole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Los discípulos como que se preocupan demasiado por las grandezas. Ayer le decía a Pedro, San Pedro, bueno, ¿qué voy a ganar yo, no? Se preocupan porque si ellos serán recompensados y qué obtendrán. Parecía que hacían esta pregunta en particular, la pregunta de quién será mayor en el reino de los cielos, pensando que nuestro Señor Jesús hubiera escogido específicamente a uno de ellos como el mayor, ¿no? O como si quisieran que nuestro Señor Jesús escogiera a uno de ellos, eligiera quién será el mayor. Bueno, podemos nosotros imaginar que los discípulos discutiendo entre ellos mismos acerca de cuál será el mayor, como lo hicieron en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 46, y en otros lados donde ellos dijeron, hay que dejar a nuestro Señor Jesús que resuelva eso. Bueno, él habló de su humillación. Ellos pensaban en su propio progreso y eso era al mismo tiempo. En el mayor es el mayor del reino de los cielos, los discípulos querían saber quién tenía la posición más alta en la admiración que nuestro Señor Jesús pudiera establecer prontamente. Sin duda, imaginaban un reino temporal del Mesías en el cual habría lugares para ser otorgados. Ellos a lo mejor soñarían con una distribución de honorarios o de oficios o de monarquía terrenal o de reinos terrenales. Pero cuando vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, del versículo 2 al 4, la respuesta de nuestro Señor, yo creo que es la menos esperada por los discípulos. Y esto no es la primera vez que pasa. El Señor les responde a través con y ejemplificándolo con la imagen de un niño. ¿Por qué? Por la humildad, como ejemplo de humildad. Y llamando Jesús a un niño, dice la palabra de Dios, lo puso en ellos. Y entonces dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, yo voy ahora a poner algunos puntos en tu mesa que quizás te ayudaran un poco a la reflexión, pero también dejaré otros puntos como si fueran muchas piezas de un rompecabezas para que tú vayas poniéndolos en ese orden o en ese eco en tu interior de las líneas, de las frases del momento que más llame a tu atención y te atraiga para la reflexión. Bueno, el hecho de que el niño vino cuando Jesús lo llamó, dice algo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el niño se acercó, cuando vino a Jesús, él era el tipo de hombre en el cual los niños, como los adultos, como lo que espera de nosotros, voluntariamente, ir voluntariamente. También nos dice algo acerca de Pedro, ¿no? Si Pedro realmente fuera a ser considerado como el primer papa, en la manera en que los papas son considerados dentro de la teología y la historia católica romana, nuestro Señor debió declarar a Pedro
como el mayor en el reino de los cielos. Hay una tradición en que el niño creció a ser como San Ignacio de Antioquía, quien después resultó ser un gran siervo de la iglesia, un escritor y finalmente también un mártir de Cristo. Bueno, pues esta tradición que viene del escritor cristiano Nicéforo dice que Ignacio fue matado por Trajano en el año 107 después de Cristo. Sin embargo, el autor dice de Nicéforo que él no es mucho para depender de él, siendo tan débil como crédulo, siendo tan débil como crédulo. Si nosotros, dice la palabra de Dios, no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y esto probablemente era una decepción para los discípulos. Ellos sabían que ese día los niños eran considerados como más importantes, más como propiedades en ese contexto que como individuos. Imagínate, y ponerlos, por ejemplo, después que bajo esa cultura y en esa tradición, pues bueno, los pequeños no tienen una voz y un voto, es una propiedad de un adulto y que el Señor los utilizara como algo más grande que ellos, es que cada palabra de la Sagrada Escritura tiene un fuerte impacto y lo entendemos mejor cuando vamos más allá, como en este caso. ¿O recuerdas el caso de las mujeres? ¿Recuerdas a los leprosos? ¿O recuerdas a los enfermos? Los más débiles es a los que el Señor manifestó para él su mayor preocupación y la prioridad de su corazón. Jesús nos dice que debemos de tomar ese lugar para entrar al reino, mucho menos ser el mayor en el reino. Hay una gran diferencia. Tomar el lugar de los más pequeños, de los más débiles, para alcanzar al reino, no es lo mismo que ser mayor en el reino. Y la pregunta de los discípulos venían en el segundo sentido, pero el Señor respondió con el primero. Qué sorpresa debió de haber sido para ellos. Un niño era una persona sin importancia en la sociedad judía, sujeto a las autoridades de los ancianos. No eran tomados en cuenta, excepto en cuanto a las responsabilidades para ellos. Eran quienes se les tenía que cuidar, no eran aquellos a los que se tenían que admirar. Los niños no eran una amenaza, no, no sembraban miedo al toparse con ellos, ¿no? Pero cuando nosotros nos encontramos a otro adulto en un callejuelo medio oscuro, por supuesto que puede ser que nos sintamos amenazados. No es el caso de un niño que no podría generar ningún sentimiento, efecto o incluso afecto dentro de esa tradición. Pero para el Señor sí, era el ejemplo ideal, no de inocencia pura, de fe, sino de humildad, de una falta de interés, de un estatus social. Los niños son ingenuos, son auténticos. Cuando somos buenos, nosotros los adultos, para esconder nuestra identidad y tratar de engañar a los demás. Bueno, cualquiera, dice la palabra de Dios, que se humille como este niño será mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús abordó el tema de ser mayor. Cuando nosotros lleguemos a esa humildad de niño, tendríamos esa altura. En esa cultura no la había. Entonces, a nosotros nos queda el camino para trabajar en la humildad. Humildad en sí mismo. No se refiere a esa ascesis arbitraria o una falsa modestia,
sino se debe a la aceptación de una posición inferior, como Jesús lo hizo. A mí me gustaría, si tú me permites, ¿qué te parece si nosotros buscamos qué nos dice? Yo también aquí lo voy a buscar. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Nuestro Señor es el ejemplo de lo que Él está hablando. Se humilló a sí mismo. Por tanto, nos dice y nos invita a nosotros humildad, a hacerse como estos niños. Significa que Jesús mismo fue humilde como niño, no se preocupaba de un estatus, no quería ser el centro de atención, no podía engañar ni a los demás, ni tampoco de tener una personalidad y una presencia intimidante. Ay de ustedes que cause tropiezo, nos dice en este mismo Evangelio de San Mateo capítulo 18, en el versículo 5 y 6. Pero también dice, y cualquiera que reciba como niño, a este niño me recibe a mí, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Qué fuertes palabras entrega nuestro Señor. No son bienvenidos porque son grandes, sabios, poderosos, sino porque vienen en nombre de Jesús. Ellos son los que le pertenecen a Él. El hecho esencial de la transformación que Cristo obra es que en Él cambian los demás, a los grandes en pequeños y al pequeño en el más grande. En realidad, se nos hace muy fácil caminar despreciando a los más humildes. Ellos son los perdedores, ellos son los débiles. Si lograran ellos entrar en nuestros lugares, el mundo sería más competitivo o agresivo, etcétera. Pero cuando despreciamos a los humildes, también estamos despreciando a nuestro Señor Jesús. Si cualquiera que haga tropezar, Jesús lo toma en serio. Cada uno de sus pequeños puede ser guiado al pecado por ser pequeño. No significa por ser un niño, sino porque aquellos que se humillan a sí mismos como niños, según en la medida en que Cristo lo ha descrito. Es una cuestión muy mal el pecar, pero mucho peor es el llevar a otros o inducir a otros al mal. Guiar a los pequeños de Jesús al pecado es lo peor, porque entonces tú darás comienzo a alguien a entrar en ese patrón o modelo de pecado que corrompe la inocencia. Y este es el punto. Corrompe la inocencia. Mejor, dice el Señor, fuera que se colgase del cuello una piedra y que se hundiese. Aquí describe el Señor un castigo muy severo. Sería mejor para el ofensor recibir el castigo de la piedra del molino. La piedra, y cualquiera que fuese atado a ella, se hundiría por seguro y nunca saldría. Y esto era una piedra de molino grande. La mayoría de las piedras de molino eran herramientas de mano o para uso doméstico. Imagínate una piedra jalada por un asno. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 7, dice, las ofensas son inevitables, pero no debemos de tener ninguna parte en el ofender. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que tengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos. El primer ay
Es un grito de compasión por un mundo en peligro de ofensas. Pero el segundo, ay, es una advertencia a aquel que trae o que induce a otros a estas tropiezos, a esta maldad, a estas ofensas. Dios lo había ordenado ya en la sabiduría de su providencia, que no va a frenar los deseos de los corazones de todos los hombres, sino que sufrirían por caminar con sus propios caminos. Ay de aquel hombre que viene, por quien viene el tropiezo. Nosotros en realidad vivimos en un mundo caído y es inevitable que el pecado, que el dolor, que el tropiezo venga. Sin embargo, la persona quien traiga tropiezos culpable ante Dios no tiene excusas. Esto nos enseña que sí podemos dejar el enojo y la amargura por las personas que han hecho algo en su contra. Dios ha prometido tratar con aquellos por quien viene el tropiezo. Si Dios promete tratar con aquellos que han hecho tropezar a los suyos, demuestra entonces que Él va a defender y proteger a los suyos. Y esto nos enseña que Jesucristo, nuestro Señor, no es ninguna otra persona, puede arruinar y ninguna otra persona puede arruinar nuestra vida. Si ellos traen tropiezos a nuestra vida, Dios se encargará de ellos, porque el Señor no nos abandonará en el tiempo ni en la eternidad. Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en Abraham, podríamos pensar en Moisés, podríamos pensar en el apóstol San Pablo. No obstante, cuando los discípulos le hicieron esa pregunta a nuestro Señor, inclusive quizás estaban pensando en algunos de ellos, ¿no? ¿Quién será el mayor? ¿No? Abraham, Moisés. Todos esperaban posiciones importantes en el reino y cada uno hubiera querido estar a su derecha. Les pudo haber parecido que Pedro, que Santiago o que Juan eran los candidatos más probables para esa posición. Pero más temprano, ese mismo día, nuestro Señor había elegido a Pedro para coger el pez con la moneda en la boca, para pagar el impuesto del templo que le correspondía a él y a nuestro Señor Jesús. Había pasado muy poco tiempo desde que nuestro Señor llevó solamente a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de la transfiguración. Y el resto de los discípulos también recordaban con frecuencia que desempeñaban un papel de liderazgo al hablar en representación de todos los discípulos. Pero el problema de ellos era que no habían entendido el concepto de grandeza en el reino de Jesús. Entonces, Jesús les dio una lección que nunca olvidarían sobre la grandeza y la humildad, que es el tema que nosotros hemos estado hablando el día de hoy. Pues nosotros también la podríamos recordar. Nuestro Señor llamó a ese niño pequeño, lo puso en medio, lo señaló como un ejemplo de grandeza en su reino. Les advirtió a sus discípulos que nadie podía entrar en su reino si no llega a ser como Él. La Biblia describe, identifica al pueblo de Dios por muchos nombres, pero con más frecuencia que todos los demás se nos llama hijos, hijos de la promesa, hijos del día, hijos de la luz, amados hijos, queridos hijos, hijos de Dios. Nuestro Señor llamó a un niño pequeño al punto principal de comparación. Fue la humildad del niño, ya que esa es la virtud cristiana básica que espera nuestro Señor de ti y de mí. No puede haber virtud ante Dios sin humildad. La humildad significa, ante todo, reconocer el pecado y la indignidad personal y no poder hacer nada para ser digno delante de Dios y ganar la salvación total o parcial. La humildad depende por completo de la misericordia de Dios para el perdón y la salvación.
Ve a Jesucristo como el Salvador, que se ofreció como sacrificio perfecto por todos los pecados. La humildad no es autoestima, es la estimación de Cristo. A cualquiera que se humille, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. La verdadera humildad cristiana se muestra con esa actitud hacia los niños. Nuestro Señor dice que recibir a un niño en su nombre es servirlo a Él. Recibimos a un niño en el nombre de Jesús, es reconocer que los niños son dones de Dios, no son cargas pesadas. Servimos a Jesús cuando cumplimos con las necesidades y responsabilidades y respeto y derechos que los niños tienen. Eso no solo se limita a la comida, al techo, al vestido, sino también al cuidado amoroso y, lo más importante, al cuidado de su fe, llevarlos a Dios, llevarlos a los pies de Jesús, llevarlos al bautismo, enseñarles sobre la fe, darles los sacramentos, enseñarles que Dios es amoroso, que Dios es misericordia, enseñarlos a amar y a obedecerle a nuestro Señor. Es hacerlos hijos de Dios, que son adoptados ya por la gracia. En consecuencia, somos portadores de esa imagen de la familia de Dios, coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos del amor, del cuidado, de la protección, del poder y la defensa de Dios desde aquí hasta la eternidad. Pero hay otro aspecto en nuestra condición de hijos que la Biblia también hace referencia a todos los creyentes como hijos, en el sentido de que todavía somos débiles y dependientes. No somos expertos, sino somos vulnerables e inmaduros. En el Evangelio de San Mateo, en este capítulo 18, se centra en estas cualidades aún por perfeccionar. Esta es otra parte de la imagen del niño, de la imagen infantil, que nosotros debemos demostrar la capacidad para ir creciendo, madurando como adultos, pero adultos de fe, con todas nuestras cualidades. Somos espiritualmente imperfectos, como somos socialmente imperfectos. Tenemos problemas en nuestra relación con los demás. No es exageración decir que es muchas veces este pasaje mal interpretado. A menudo se le pierde profundas riquezas a través del cual el Señor nos habla. Lo triste es que debido a que esas verdades son vitales, poderosas y necesarias para la iglesia en toda época y de todo lugar. La primera gran lección de este sermón magistral es que todos los que entran al reino hay que hacerse como niños. En verdad os digo, ¿no? Y también que el que reciba a ese niño en su nombre, que no lo haga tropezar. 3 puntos específicos que está ahí como parte de las riquezas, de las cualidades y las actitudes que el Señor espera para todos nosotros y con ello alcanzar el reino. ¿Cuál de ellas sería para nosotros la mayor? ¿Cuál de ellas sería para nosotros el mayor reto? ¿Cuál sería más difícil de mostrar y de ejercer? Esa es la tarea que nos toca. Porque por un lado vemos las cualidades, las actitudes, por otro lado vemos la represión, el castigo, las consecuencias, diría yo. Por otro lado, la esperanza de ese Dios que no nos va a abandonar con aquellos que pudieran hacernos tropezar, nos va a proteger. Pero por otro lado, también hemos hecho comentarios en relación a nuestra responsabilidad para con los niños. No basta el techo y el cobijo, sino ser responsables en el derecho que ellos tienen en la vida y en la sociedad. Y aún hoy,
la sociedad, el mundo se olvida de ellos. Los siguen viendo como propiedad, como lo más débiles. Hoy vemos todavía grandes estadísticas de niños maltratados, niños abandonados o niños ciertamente no solo abusados, sino que por otro lado, niños que no cuentan con las condiciones necesarias, no solo de vida, sino de crecer en su fe. Todavía hay papás hoy en día que por la vida rápida, por el trabajo, las grandes responsabilidades, dejan la labor de educar a sus hijos en la fe, a los, al catecismo, a los religiosos, a los sacerdotes, y se olvidan que la responsabilidad mayor la tienen ellos. Sí, te hablo a ti, tú que me escuchas. Son muchos los aspectos en este mismo pasaje que el Señor te está diciendo, tu deber es hacerte como niño si estás anhelando el reino, también te está recordando que tu deber en la fe que tienes con los niños es de tu responsabilidad. ¿Lo has pensado? ¿Cumples con ese deber? Ay de aquellos, dice el Señor. Y corremos y dejamos al niño al catecismo. Y corremos y dejamos que otros le hablen del amor de Dios a los niños, cuando tu deber de padre es dar ejemplo de ello dentro de tu propia familia. Creo que tenemos las tareas ahí. Creo que nos da este pasaje, como todos los pasajes de las Escrituras divinas, riquezas en la enseñanza en nuestra vida. Pero somos nosotros los que hemos de poner en nuestra labor del día a día justamente ese esfuerzo para alcanzar el reino. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿realmente yo anhelo el reino? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es más difícil para mí? ¿Respetar los derechos de los niños? ¿Favorecer los derechos de los niños? ¿Quién trae a un niño en mi nombre? ¿Quién lo atiende? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo ama? O lo más difícil es tener que renunciar a mis anhelos de estatus, de posición, de títulos, de mi propio reino. Ser más grande en mi reino no es lo mismo que hacerse humilde para alcanzar el reino. Te dejo esta reflexión que espero te ayude en algo en estos días de hoy, no en estos días, hoy, en este día, y que salga para ti, después de hacer eco en tu corazón, una propuesta muy concreta en tu trabajo si quieres el reino de los cielos. Gracias.